Muy buena tarde, jóvenes de primero básico. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Bienvenidos, vamos a iniciar con nuestro tema. El día de hoy vamos a abordar un poco sobre lo que es la economía del continente europeo. Si recuerdan, en la clase anterior abarcamos un poquito sobre la economía del continente americano. Nos dimos cuenta de las diferentes fuentes de producción que tiene nuestro continente. En esta ocasión vamos a tratar el tema relacionado a Europa. Y cuando hablamos del continente europeo, vamos a hablar de 27 países en específico que forman la Unión Europea o la Eurozona, como le queramos llamar. Se le llama Unión Europea porque todos estos 27 países de Europa están unidos con un solo fin, el fin económico. También podemos llamarle Eurozona, ya que estos 27 países utilizan la moneda llamada euro. La importancia de la economía de la Unión Europea. ¿Qué tan importante es o qué papel desempeña la economía de la Unión Europea? Fíjense que a nivel global es una de las economías más fuertes, con bases más sólidas. De hecho, podemos decir que el Producto Interno Bruto o el PIB que abarca la Unión Europea es mayor al de Estados Unidos. De hecho, esa comparación se da gracias a que en la Unión Europea existe un PIB de 15.3 billones de euros. Ese es el PIB de la Unión Europea. Por eso la importancia de la economía, es decir, es una de las más sólidas y en sí provee solidez a las 27 naciones que la conforman. El comercio. Vamos a hablar un poco sobre este tema tan importante. De hecho, el comercio en estos países de Europa ha sido una de las fuentes más significativas del crecimiento económico. De hecho, tuvieron que ir arreglando algún tipo de deficiencias que hubo en la antigüedad, en los años anteriores, para poder crear la solidez que actualmente tienen. Por ejemplo, podemos encontrar que son los productores o fabricantes de los mejores automóviles a nivel mundial. Entonces, de hecho, los automóviles fueron una base muy sólida en la obtención del comercio tan avanzado que hoy en día tiene Europa. Cuando hablamos de este comercio, hablamos de que Europa empezó a introducir automóviles en todas las partes del mundo con una mejor eficiencia en el aspecto de reducción de CO2. Entonces esto les dio un gran empuje hacia el comercio internacional. Vamos a hablar de un tema que de hecho antes de esta pandemia se había escuchado, pero no sonaba tanto como lo es hoy en día, y es el comercio electrónico. Fíjense que yo revisaba algunos archivos y en Europa este término ya era conocido, de hecho ya se manejaba el comercio a través de la vía virtual específicamente, y abarcamos temas como las compras en línea. Por ejemplo, los países europeos pusieron muy de moda las compras en línea. De hecho, antes de que todo esto sucediera, ellos ya tenían tiendas virtuales, no solamente en el aspecto electrónico, sino que también en el aspecto de moda. Es decir, la ropa ya se podían ver los diseños, también podían ver algunas herramientas de decoración para el hogar, amueblados, todo eso. Ellos tenían un catálogo específico vía electrónica, y ese era el comercio que ellos ya desarrollaban. Ahora bien, si se dan cuenta, este comercio electrónico ha aumentado en la actualidad, porque de hecho estamos trabajando en plataformas que anteriormente no las usábamos o ni siquiera las conocíamos. De hecho, como una experiencia, yo nunca había escuchado de Zoom.
Sin embargo, en la actualidad pues ya hasta he planificado algunas reuniones a través de esa aplicación. Entonces, en Europa pues de hecho ya existía, sin embargo, con esta pandemia aumentó el comercio electrónico, las ventas por internet. El empleo. Ahora aquí en el empleo, fíjense que habían datos antes de la pandemia y de hecho como datos anteriores a la pandemia, el empleo en Europa o en la Unión Europea era uno de los más estables y tenían una tasa muy baja de desempleo. Sin embargo, como esta pandemia afectó a nivel global o mundial, el empleo en Europa también se ha visto drásticamente afectado. Es decir, muchas personas están perdiendo su trabajo a causa de este confinamiento que en todos los países del mundo se ha llevado a cabo. También tenemos la energía renovable de Europa. Cuando hablamos de la energía renovable de Europa, estamos hablando un poco sobre todas esas energías que ellos utilizan, pero ya son energías limpias. Cuando hablamos de energía eólica, estamos también hablando de la energía hidráulica. Todas estas formas de energía son utilizadas en el país europeo. De hecho, son en gran medida una gran fuente de recurso también, no solo de energía, sino también de recurso económico, ya que al suministrar energía alrededor de estos países y ahorrando lo que están ahorrando en esta energía, pues también su tasa económica va creciendo. Y por último vamos a ver el valor del trabajo en estos países, y para eso lo vamos a acercar un poquito ahí la cámara para que ustedes puedan ver este mapa en donde está el trabajo o el valor añadido por hora de trabajo en colores según nos aparece ahí en el mapa. Tenemos ahí mayor al 50%, al 150%, tenemos entre el 125 y el 150%, el amarillo un poco más oscuro. Entre el 100 y el 125%, el amarillo un poquito más claro. Tenemos ahí un color, quizá no aparece el azul, pero si se diera alguna manchita ahí azul sería entre el 100% de la medida comunitaria. Entre el 100 y el 75% sería el color amarillo. Estamos hablando, recordemos que estamos hablando del valor añadido por hora de trabajo. Y luego tenemos el color rojo entre el 75 y el 50%. Y el color un poquito más oscuro del rojo sería menos o menor que 50%. A esto se refiere la valoración o el valor del trabajo en Europa. ¿A qué hace referencia estos colores? Es decir, las horas de trabajo y cómo van distribuidas en los diferentes países europeos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Pueden revisar el pequeño mapa que hicimos acá en el pizarrón. Ustedes pueden agregarle algún otro tipo de información y ya enseguida les estaré enviando también la hoja de contenido para que ustedes puedan leer lo que el día de hoy platicamos. Que Dios les bendiga. Feliz tarde. Creo que ya está lloviendo. ¿De verdad?